Aquí comienza Señales, de los oyentes. Bueno, pues mientras vamos dejando algo de tiempo para que vayan surgiendo preguntas en el chat, aprovecho para comentar una cosa que olvidé decir antes cuando estábamos hablando sobre estas especulaciones así un poco salvajes sobre masa negativa y tal. Algo que Francis mencionó muy de pasada, la semana pasada, sobre que si esto existiera, si pudiera haber masas negativas, entonces el universo se iría a la porra, ¿no? Y yo creo que, no lo explicaste, Francis, lo dijiste así como de pasada, yo creo que esto tiene que ver con algo que le he oído decir a John Carroll cuando salió el artículo de Fans, que él decía que él no creía que esto fuera posible, porque entonces, como, en fin, la cuántica permite que se produzcan transiciones espontáneas a estado siempre que no se violen las conservaciones de las cantidades, pues en el vacío podrían estar apareciendo continuamente partículas de una cierta energía positiva y negativa sin ningún límite, hasta el infinito, y que se desestabilizaría el vacío, ¿no? Podrían aparecer mientras la suma sea cero, se podrían generar infinitamente partículas con masas positivas y negativas, ¿no? No sé si iba por ahí también tu comentario. Bueno, la clave era la energía negativa. O sea, Sí, la energía negativa es el negativa. problema, la diferencia con masa negativa. Mm. La energía en cuántica para que un sistema sea estable tiene que estar acotada inferiormente, tiene que haber una energía mínima, ¿vale? Entonces, a esa energía mínima le puedo llamar energía cero o le puedo llamar energía negativa, -3, si quieres, ¿vale? O sea, por ejemplo, en el efecto Casimir, yo cojo el vacío de un campo electromagnético o una región con una cierta anchura y lo comparo con el vacío en una región virtualmente infinita. Entonces, si digo que el vacío más grande, el vacío externo, tiene energía cero, el vacío en una región limitada entre dos placas, como es más pequeñito, pues tiene que tener una energía más pequeña que cero, energía negativa, ¿vale? O sea, es energía negativa desde el punto de vista relativo, pero siempre es una energía acotada inferiormente. El problema que tienen las energías negativas, si no están acotadas inferiormente, es decir, si no tengo un punto que yo puedo poner cero, ¿eh? Recordar que, igual que pasa con una altura, ¿dónde está la altura? ¿No? Yo estoy sobre el nivel del mar, pero ¿qué es el nivel del mar? ¿No? ¿Dónde está el nivel del mar? Pues lo mismo pasa con el nivel de energía cero, ¿no? ¿Dónde pongo el nivel de energía cero? Pero tiene que haber un nivel de energía cero, tiene que haber un mínimo de energía. Si yo permito energías arbitrarias por debajo o sea, como si no existiera un mínimo de energía, entonces yo permito mecanismos por el cual el propio vacío cuántico se desestabiliza, se vuelve inestable y entonces tú puedes generar una cantidad infinita de partículas de ese vacío. Y entonces, si puedes generar una cantidad infinita de partículas, si se puede, ocurrirá. Está ocurriendo y ya ha ocurrido. Entonces, si el universo existe, eso está prohibido. Sí, exactamente. Sí, creo que me expliqué bastante mal, pero creo que iba por ahí también el asunto, ¿no? Pero es por energía. El tema de la masa es diferente, porque el concepto de masa, el problema que tenemos en el concepto de masa en física newtoniana y heredado también en física relativista, pero siempre como algo heredado, es que llamamos masa prácticamente a cualquier cosa, ¿vale? O sea, cualquier cosa que sea energía la llamamos masa. Y no es verdad. Hay muchos tipos de masa. O sea, en física de partículas la masa es lo que surge tras el acoplamiento con el campo de Higgs. Punto pelota, nada más es masa. Todo el resto no es masa. Pero es que hay muchas cosas que no son eso, que son, por ejemplo, la propia carga eléctrica del electrón le da energía de punto cero, es decir, masa al electrón. La masa del electrón no es toda debida al campo de Higgs. Es del orden de pocos porcentajes, no recuerdo el porcentaje, si no sé si era el 1% o el 2%, pero hay un pequeño porcentaje de la masa del electrón que es debido a su propia carga, a la energía necesaria de llevar esa carga desde el infinito hasta donde se encuentra el electrón. Una energía potencial de la propia carga del electrón. Exactamente. Y esa energía contribuye a la masa, ¿vale? O la masa de los protones. El protón, pues si tú sumas la masa de los quarks de valencia, que son los únicos que tienen masa dentro de un protón, pues te encuentras pues eso del orden del 1%, de ese orden, incluso menos del 1% de la masa del protón es debido a los quarks. Entonces, ¿qué es el resto? Pues el resto es la energía de acoplamiento, es la energía que liga eso y todo ese campo de gluones. Entonces, a eso le llamamos masa, la masa del protón, pero es energía, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas sí pueden ser negativas en el sentido de que pueden estar por debajo del cero de referencia que yo elija. Yo elijo un cero de referencia y puedo poner energía por debajo de ese cero. Pero lo que yo puedo poner siempre tiene que estar acotado. Fondo exactamente. Siempre tiene que estar limitado, tiene que ser finito.
Sí, lo Siempre que tengo pasa que es tener que, un mínimo. claro, lo que quería decir es que típicamente tú tienes, a ver, tú tienes energía que viene de una masa en reposo, de una partícula, de una energía cinética. Cuando hablamos, por ejemplo, del protón, tienes la energía de los quarks constituyentes, pero también de energía cinética, de energías de ligadura, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso son contribuciones a la energía. Pero bueno, sí que tienes razón. Y de hecho, yo estaba hablando de masa, pero quería decir energía. Pasa, bueno, como siempre hacemos esta equivalencia, ¿no? De E igual a mc cuadrado, pues uno tiene un poco la equivalencia en la cabeza, pero es que de hecho tiene que ver con las fluctuaciones cuánticas, ¿no? Que ahí realmente lo que es relevante es la energía. Y lo que decía Exactamente. Sean Carroll era algo así, como que si tú puedes tener producción espontánea de partículas con energía positiva y negativa arbitrariamente, pues eso va a ocurrir y estaría ocurriendo en el vacío y tienes esa inestabilidad, ¿no? De producción infinita de partículas. Sí, Hay pero una digo, pregunta. ese tipo de inestabilidad es muy dura desde el punto de vista teórico y te permite cualquier cosa. Entonces, tiene que estar prohibida. No puede permitirse. Una vez que tú permites energías negativas arbitrarias, tú tienes viajes hacia el pasado, tienes todo lo que te pueda... Todas las probabilidades, hay mecanismos para lograrlas, ¿no? Fuentes Sí. infinitas de energía, todas las cosas que están completamente prohibidas, todos los perpetuum mobile que se te pueda ocurrir, los tienes. Y eso, pues, sabemos que no. Las leyes de la termodinámica en este programa se cumplen y tienen que prohibir ese tipo de cosas. Sí, sí.